Hola, amigas y amigos de Epicentro. Esta es una entrega especial, extraordinaria de Agenda Oculta. ¿Y por qué? ¿Por qué nos hemos juntado Susana y yo esta tarde? Pues porque hay un hecho trascendental, histórico, inquietante, preocupante, que ha alertado, puesto en alerta al mundo entero, y es la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que elimina el derecho constitucional al aborto que estaba establecido en la sentencia de 1973 de Roe versus Wade, y que era la que amparaba el derecho constitucional de las mujeres a tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Por eso estoy con Susana. Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Clara Elvira? Efectivamente, esta es una noticia que nos llega, ya estaba previsto. O sea, no es que sea una sorpresa, porque era parte de la decisión desde el momento en que ya se supo de la filtración del documento ante la decisión esta de desactivar y de anular esta sentencia, lo cual es definitivamente lamentable porque es una demostración que muchas veces los derechos ganados no siempre son derechos respetados y hay una regresión. Esta es una clara demostración de la regresión que hay sobre las situaciones de las mujeres que las afectan y sobre los avances de género. Entonces, expliquemos brevemente que lo que ha ocurrido en la Corte es que han fallado que no es un derecho constitucional, digamos que no se reconoce el derecho constitucional al aborto, y que cada estado puede tomar la decisión que quiera frente a la penalización o la despenalización del aborto. ¿Cuál es la implicación de este fallo? ¿Cómo podemos explicar lo que significa este fallo de hoy? Sí, fíjate, hace más o menos 50 años, en Estados Unidos, por una corte federal, se reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, considerando que lo que se estaba defendiendo es esta capacidad de decidir y en el marco de la privacidad. O sea, todas las personas estaban resguardadas en sus derechos y definitivamente se reconocía que esto era un acto personal y privado. Por lo tanto, era el reconocimiento a esa capacidad de las mujeres. A pesar de haber una ley marco que permitía efectivamente el aborto y permitió durante muchos años que en Estados Unidos se proveyeran servicios de aborto, hace más o menos unos 5 o 10 años, Estados Unidos ha ido variando algunas políticas estatales, ¿no? Que en el sentido de la regresión y que ha tenido que ver mucho con esta fuerza opositora al derecho al aborto. Texas es un ejemplo de estados que han regresionado, que si bien es cierto, no es que han anulado totalmente el aborto en Texas, por ejemplo, se han establecido límites muy duros, como por ejemplo el tema de la interrupción del embarazo hasta las 6 semanas, o lo que llaman la aparición del latido, que ya lo explicamos en uno de los programas justamente. Claro, la ley del latido se llama. La ley del latido, efectivamente. Lamentablemente, en esta división tan polarizada que hay en Estados Unidos, al menos se estima ahora que la mitad de los estados han ido incorporando estas leyes regresivas. Y sí se espera situaciones muy complejas como el de efectivamente prohibir el aborto. Pero hay otros estados que son más bien progresistas que sí están tratando de mantener. Entonces, se va a mirar en función de cómo pasa también el proceso electoral, que van a ir determinando hacia qué lado van a ir alineándose los estados con respecto al aborto. Claro, ya hoy, digamos, estados como Missouri, Luisiana y Dakota del Sur ya dijeron sí, nosotros vamos a prohibir. Entonces va a quedar el derecho de las mujeres en manos de la decisión política de los gobernadores republicanos, bueno, o de los demócratas, digamos, de los gobernadores que son los políticos y que son los que toman las decisiones. Eso, ¿cómo puede afectar nuestra realidad, la realidad de América Latina? Porque finalmente pues esto era un derecho reconocido desde el año 73 en los Estados Unidos y nos estamos devolviendo 49 años después. Entonces, y aquí han pasado cosas en Perú, en Colombia, en Argentina, en América Latina hay un movimiento. ¿Tiene algo que ver? ¿Tendría relación?
A ver, sí, digamos, no es que no nos va a pasar nada ni no vamos a sentir la afectación, porque muchas de las sentencias que se han apelado en América del Sur y en el mundo es justamente la sentencia de Roe versus Wade. Ajá. Entonces, que nos ha permitido avanzar, ha sido una de las argumentaciones. Pero sí quiero señalarte que en los últimos años ha habido un avance muy importante en el reconocimiento del aborto, porque ya no son los mismos fundamentos que se utilizaron en esta sentencia para avanzar, sino más bien se ha ido generando nueva jurisprudencia. Y esa jurisprudencia la ha estado dando justamente el marco de los derechos humanos. Por ejemplo, ¿qué aspectos se han reconocido para avanzar en países como Argentina o Colombia? El tema de la autonomía, el tema de la dignidad, el tema del derecho a la vida, al desarrollo individual, al proyecto de vida de las mujeres, de las personas afectadas. Entonces, ese marco legislativo es absolutamente distinto que el marco legislativo que se presentó en Estados Unidos. Entonces, sí vamos a tener nuestra propia lógica y por eso el mundo, ojo, no tan solo América Latina, el mundo también ha avanzado en términos muy progresivos a tener cada vez más la ampliación del aborto. Entonces, creo que es un cambio sí que va a afectar, pero ojo, el marco de derechos humanos también nos han dado otros referentes, lo cual más bien, fíjate, va a generar una relación inversa. Mientras que antes el norte alumbraba con los avances en los derechos, más bien es el sur que da una nueva mirada hacia el norte, y lo cual también puede servir más bien de inspiración a Estados Unidos para que el movimiento de mujeres, el movimiento de derechos humanos avance en este sentido y definitivamente al final va a cambiar. O sea, eso también quiero decir, ¿no? Bueno, los líderes del mundo libre, del mundo democrático que reconocen los derechos de las mujeres, como Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, pues se han pronunciado. Él dice en un tuit publicado hace un rato, las noticias que vienen de los Estados Unidos son horribles, mi corazón va a los millones de mujeres americanas que ahora están perdiendo su derecho legal al aborto, ¿no? Y eso es muy triste, pero sí también quisiera señalar, porque acá hay una paradoja muy interesante entre México y Estados Unidos y la frontera que los separa. Porque mientras que cada estado de México viene ganando progresivamente el derecho del aborto, Estados Unidos lo está perdiendo. ¿Y qué está pasando? Está pasando que hay una ayuda humanitaria, un puente humanitario que se está estableciendo entre Estados Unidos y México como apoyo a Estados Unidos. Eso es lo irónico, lo diferente. Pero sí, tenemos que reconocer, este es un impacto muy fuerte y es principalmente fuerte para las mujeres pobres, para las mujeres migrantes, para las latinas, para la población afrodescendiente. Entonces, sí, estamos ante una situación que va a afectar a miles de mujeres. Bueno, estaremos pendientes de qué más pasa y de si solo con el anuncio de que iba a salir esta sentencia hubo protestas en Estados Unidos. Seguramente en las noticias veremos en los próximos días una gran protesta nacional. Toda la comunidad mundial, toda la comunidad académica se ha pronunciado en contra de esta medida. Y ya saben que aquí, Susana y yo, en esta alianza que tenemos nuestro compromiso, nuestra convicción de poner al descubierto, de hablar de estos temas, de esa agenda oculta que nos quiere limitar los derechos de todos y todas. Gracias, Susana, y nos vemos. Muchas gracias y seguimos.